Saludos, estimados alumnos de concreto pretensado. Vamos a ver en este video la explicación del problema planteado, problema resuelto, publicado en el contenido sobre pérdidas en el concreto pretensado. Por eso vamos a compartir pantalla y vamos a ver la explicación. Aquí tenemos pérdidas, se piden pues las pérdidas totales, tal como está explicado en el contenido, en las cuales ya todos han leído. Espero que haya sido así, y donde están las pequeñas bases teóricas muy precisas y las fórmulas para calcular las pérdidas totales. Sabemos entonces que las pérdidas totales no son más que la suma de las pérdidas por fluencia, las pérdidas por retracción y las pérdidas por relajación. Después que calculamos esas pérdidas, esa va a ser la primera pregunta, calcular las pérdidas totales. Y después calcular los porcentajes de pérdidas totales, ¿verdad? De pérdidas de cada una de las pérdidas con respecto a las pérdidas totales, que eso es lo que nosotros, cuando veamos más adelante, en el cálculo del diseño de las vigas pretensadas, vemos que utilizamos el porcentaje de cada una de las pérdidas. Entonces, el problema dice así: para una viga simplemente apoyada de 32 metros de luz, cuya sección es tipo T, en este caso es tipo T, puede ser doble T, sometida a una fuerza de pretensión inicial de 120.000 kilos. Eso también es un dato del problema, que en este caso son 120.000 kilos. Para eso, para esa viga de esa luz y con esa fuerza de pretensión inicial, se pide calcular entonces las pérdidas totales y los porcentajes de pérdida debido a la afluencia, a la retracción y a la relajación o relajamiento. Entonces aquí tenemos la viga simplemente apoyada. En los contenidos también hemos visto que el alcance de la materia va a ser para vigas simplemente apoyadas. ¿Okay? Aquí tenemos la sección de esta viga, que es una viga T y con sus dimensiones. El ala son 100 centímetros y el ancho, el espesor del ala 20 centímetros. El alma es 80 centímetros y el espesor del alma es 25 centímetros. Aquí en la sección, ya, ¿verdad?, del concreto está también el acero, que en este caso va a ser un dato. Eso lo vamos a calcular después en el diseño de la viga. En este caso son 2.5 centímetros cuadrados de acero. Otros datos son el número de fluencia, que siempre va a estar alrededor de los valores de 2. Eso es un número fijo. El esfuerzo de compresión del concreto, que en este caso son 300 kilos. Por centímetro cuadrado. El concreto, al igual que el acero, también son de alta resistencia. Puede ser desde 300 hasta 600 kilos, 300, 400, 500, hasta 600 kilos por cada centímetro cuadrado, más que todo por economía. El porcentaje de relajamiento es un porcentaje que va generalmente de 2 a 4%. Creo que había una pregunta por allí en el foro de discusión. El modo de elasticidad del acero también fue una pregunta en el foro de discusión, donde dice que aquí en el dato aparece como 2 por 10 a la 6 kilos por cada centímetro cuadrado, y cuando sustituimos en las fórmulas aparece como 2.1 por 10 a la 6 kilos por cada centímetro cuadrado. Aquí es un pequeño error de tipeo, aquí debe ser 2.1. En todo caso es un dato, y en todo caso es algo que nosotros debemos saber, pues, cuál es el modo de elasticidad del acero. El área de acero en la viga, ya lo vimos, 2.5 centímetros cuadrados. Entonces lo que hay que explicar entonces es
la fórmula de pérdidas totales, que no es más que las pérdidas por fluencia más las pérdidas por retracción más las pérdidas por relajamiento. En el contenido también vemos de esa pequeña base teórica, tenemos que la pérdida por fluencia es igual a ese número de fluencia, que es phi, por epsilon sub c, que es la deformación del concreto, por el área del acero, por el módulo de la elasticidad del acero entre la luz de la viga. Esa deformación del concreto, epsilon sub c, va a estar en función de esa fuerza de pretensión inicial de la luz y del área del concreto. Del área del concreto por el módulo de elasticidad del concreto. Basta entonces sustituir los términos, los datos, ¿verdad? Para calcular cada uno de los términos tenemos que el área sub c del acero no es más que el área de esta sección transversal. Lo hacemos por partes, ¿verdad? Tenemos que el área del ala sería 100 por 20 centímetros y el área del alma, que es de aquí a aquí, sería 80 por 25 centímetros. Efectuando, eso nos da 4.000 centímetros cuadrados, que es el área de sección de la viga. Espero que ustedes ya lo hayan hecho y lo hayan comprendido allí, ¿no? El módulo de elasticidad del concreto también es un dato que nosotros tenemos que conocer, que no es más que 15.100 por la raíz cuadrada de F' sub C. Con F' sub C igual a 300, tenemos que es 261.539.67 kilos por cada centímetro cuadrado. Sustituimos términos para calcular la deformación del concreto y nos da 0.037 metros, una deformación unitaria, 0.037 metros, muy pequeñita, ¿no? Por lo tanto, la pérdida por fluencia no es más que ese número de fluencia que es 2 por esa deformación del concreto, por el área del acero, por el módulo de elasticidad del acero entre la luz. Efectuando nos da entonces que la pérdida por fluencia es 1.214 kilos, punto 06. La retracción es más sencilla. La pérdida por retracción no es más que FR por A, que es el área del acero, por el módulo de elasticidad del acero entre la luz. Siento FR una formación unitaria, que es 0.03, que sí es verdad constante, por la luz del elemento. Creo que en las bases teóricas no aparece L. Fíjense que debe ser FR 0.03 por L, por la luz. Calculando, entonces nos da 0.096 y sustituyendo los términos para calcular la pérdida por retracción, sería 0.096, que es FR, por el área del acero, por el módulo de elasticidad del acero, lo que comentamos que es 2.100.000, o sea, 2.1 por 10 a la 6, entre la luz. Eso nos da 15.750 kilos, la pérdida por retracción en el acero. Y la pérdida por relajamiento, según la base teórica, es un porcentaje de la pérdida por la fuerza de pretensión inicial, que es 120.000 kilos. En este caso es un dato, sabemos que puede estar entre 2 a 4%, en este caso va a ser 4%, y nos da entonces, sustituyendo las pérdidas de 4.800. Sustituyendo cada una de las pérdidas, 1.214.06, 15.750 y 4.800, nos da que tenemos las pérdidas totales de 21.764 kilos. Realmente es muy sencillo, en este caso es muy sencillo, hay otras metodologías en las cuales incluyen otros tipos de pérdidas, pero creo que con estas pérdidas es suficiente para nosotros diseñar, ¿verdad? Según las normas, las pérdidas totales, ¿verdad? En el concreto pretensado. La segunda pregunta es muy sencilla, ¿no? La segunda pregunta para que usted le hiciera es, bueno, es calcular cada pérdida, el porcentaje de cada pérdida. Por ejemplo, el porcentaje de las pérdidas con respecto, por supuesto, con las pérdidas totales. Si la pérdida de fluencia
es 1214.06, y entonces el porcentaje de pérdida de afluencia sería esa pérdida, 1214.06, entre las pérdidas totales por 100 me da el porcentaje así para cada una de las pérdidas. Y después, bueno, se hace una comparación, pues se saca con ese porcentaje que tenemos, ¿verdad? De esa pérdida de cada una de ellas, lo que hace es sacar el porcentaje. Si dio 4%, por ejemplo, de pérdida de influencia, bueno, el 4% de PSURI de 120.000 data, para ver más o menos cómo afectó esa pérdida a esa pérdida de pretensión inicial. Los parámetros que pueden cambiar, en todo caso, para el examen, sería la sección. La sección de la viga. En vez de una viga T, puede ser una viga doble T. ¿Ok? Más que todo para sacar el área. Y, no sé, jugar con cada una de las fórmulas. Porque si tienen que estar, ¿verdad? Claros. Lo que tenemos que estar claros con esto es que las pérdidas, todo siempre tiene que estar en función de las pérdidas totales. Todo lo que se vaya a hacer tiene que estar en función de aplicar, ¿verdad? La ecuación de las pérdidas totales. O sea, las pérdidas por influencia, las pérdidas por retracción, más las pérdidas por relajamiento. Esa es la pérdida de pretensado. Con respecto al posttensado, es mucho más sencillo en el sentido que es aplicar con estos datos, ¿verdad? Dense cuenta que aquí hay una viga doble T, pero en este caso solamente nos interesa el área del acero, que sigue siendo para este caso, ejemplo también, 2.5 centímetros cuadrados. Aquí también hay otro pequeño error de tipeo, debe ser 2.1 por 10 a la 6. El pérdida de relajamiento como datos, igual que el problema anterior, aquí cambia un poquito el F' sub C, ¿verdad? Que es el esfuerzo por compresión a los 28 días de concreto, y el módulo, el número de fluencia. Y se pide, ¿verdad? Para esta viga de 20 metros, cuya sección es WT, con las pérdidas totales, ya se dan las pérdidas totales de 20.80 kilos, se pide calcular la fuerza de tensión inicial. Ese es el propuesto. En las pérdidas potensada, basta solamente aplicar. Generalmente aquí también hacemos una pequeña salvedad de que solamente vamos a calcular las pérdidas por roce, que son las más importantes o las más significativas, aunque hay muchas pérdidas, y veremos más adelante que cuando estemos calculando el diseño de las vigas, es posible que hagamos, ¿verdad?, el cálculo de otras pérdidas asociadas precisamente a esa parte del diseño de la viga pretensada, ¿verdad?, de la sección de la viga, que son 6 dimensiones, y la cantidad de acero que vayamos a calcular, que sabemos que por el contenido, que pueden ser guayas, alambres, que se forman, ¿verdad?, para constituir lo que nosotros conocemos como torones. Eso lo vamos a nosotros a calcular al final en el corte número 3. En este caso, la pérdida por roce sería en alguna instancia X, ¿ok?, de la viga, la fuerza de pendencia inicial menos P sub R por la misma distancia X. Y P sub R no es más que esa fuerza de pendencia inicial por E, que es la base del logaritmo, por esto, voy a poner un poquito más grande para que no vamos a poder ponerlo más grande porque nos impide compartir con pantalla. Pero aquí es elevado a la menos K por L más mu por alfa. L sigue siendo la longitud, ¿verdad?, de aplicación de la fuerza de pendencia inicial. Dense cuenta que L no es en la luz de la viga. Es la distancia, ¿verdad?, donde nosotros queremos calcular
donde se va a aplicar la fuerza de pretensión inicial para calcular las pérdidas de roce en ese valor, hasta el punto donde se debe calcular la pérdida. Acá el coeficiente de rozamiento, que vemos que está en una tabla por allí, que ya ustedes ya la han debido haber visto. Mu es el coeficiente de curvatura. Alfa es un ángulo que forma las perpendiculares a las tangentes de los puntos de inflexión del ducto. Si estos son los puntos de inflexión, generalmente los puntos de inflexión, igual que una viga calculada para cuando calculamos un momento, generalmente en los puntos de inflexión, donde el momento es cero, generalmente se presenta a cierta distancia muy cercana del apoyo. Entonces se trazan tangentes a esos puntos y el ángulo que se forma de esas tangentes da alfa. Va a ser un dato del problema. Lo que sí es importante es que debe estar expresado en radianes. PRI, como sabemos, la fuerza de pretensión inicial. Aquí tenemos una viga, tenemos el ducto. Esto es un ducto porque es potenzado. Primero se mete un ducto que ya vemos que puede ser diferentes materiales en función del material del ducto que nosotros vamos a tener los valores de K y los del coeficiente de curvatura. El coeficiente de curvatura del ducto, ¿ok? Y K el coeficiente de rozamiento, ¿verdad? Que ocurre cuando las guayas o el acero que está allí roza con el tubo. Ok, es aplicar la fórmula en cada una de ellas. Espero que hayan podido resolver el ejercicio. Ok. Y eso, bueno, más que todo es lo que va a ir para el examen. Dos ejercicios muy sencillos que espero que salgan bien, al igual como salieron en el primer examen de 10%, que también fue algo sencillo, para ir entonces calentando motores, para ir también elevando el nivel de exigencia, ¿verdad? Tal como corresponde a los alumnos del noveno semestre de Ingeniería Civil. Un gusto entonces haber compartido con ustedes este video. Nos vemos pronto. Saludos.